Buenas tardes, soy la alumna Diana Elisa Bautista Hernández. En el curso de Filosofía de Derecho voy a hablar acerca de mi caso propuesto. Como una breve reseña, porque el caso del que voy a hablar es acerca de corrupción, debo puntuar que la corrupción es un lastre de la sociedad, es el uso de no saber administrar correctamente el poder público. En este caso, nosotros escuchamos de corrupción en la prensa, escuchamos en los discursos políticos, es un tema comentado frecuentemente. Sin embargo, luego de nosotros hablarlo, llegamos a la conclusión de ¿y cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos que que esta corrupción permita que el Perú avance? Porque el presidente, los ministros, los congresistas, muchos funcionarios públicos que son los que deberían estar encargados de promover leyes, reformas, no lo hacen de manera correcta. Ahora, en cuanto al contexto, el trabajo indica que yo hipotéticamente soy un miembro de un estudio de abogados y tengo que elegir un caso puntual sobre corrupción a fin de detallar ciertos puntos y ver si se puede generar una propuesta de solución ante dicho caso. Ahora, el caso elegido por mí es el caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Para hacer una línea de secuencia de hechos, ella fue destituida, fue retirada de sus funciones en diciembre del 2023. ¿Por qué? Cuando ella asumió el cargo de fiscal de la Nación, ella tiene una hermana, la jueza Emma Benavides. Entonces, ella en ese momento estaba siendo investigada por tener vínculos, por tener conexiones con una organización narcotraficante. ¿Por quién? Por la fiscal Revilla. Entonces, cuando la fiscal Patricia Benavides ingresa a su cargo, lo que ella hace es, le genera un informe, emite un informe en el cual manifiesta que la fiscal Revilla, que es la que investigaba a su hermana, no estaba cumpliendo correctamente su función, que tenía una baja producción, incluso la acusa de haber recibido algunos sobornos. Entonces, al final logra destituirla. De tal forma que posteriormente, cuando la Junta Nacional de Justicia se entera de este hecho, decide suspenderla. Pero en el camino que la comienzan a investigar, se dan cuenta que no es el único acto ilícito que tiene, sino otro de ellos que podríamos mencionar es que ha favorecido al doctor Miguel Vargas para que sea el fiscal adjunto supremo provisional. Cuando el doctor Miguel Vegas, diré, estaba siendo investigado por corrupción, tenía sanciones por delitos graves. Ahora, por este caso puntual, es que a Benavides, a la ex fiscal Patricia Benavides, se le investiga por liderar una presunta organización de tráfico de influencias en el Ministerio Público. ¿Por qué? En la investigación se ha encontrado que usaba su posición, su cargo de poder, para manipular a los fiscales, para manipular investigaciones fiscales y favorecer a ciertos congresistas a cambio de apoyo político. Era un negociado político lo que se tenía. Sobre las leyes injustas y la obediencia en Sócrates. Aquí no solamente se trata de hablar de los hechos puntuales, sino hay que ahondar un poco más en la doctrina filosófica. Por ello podremos hablar acerca de Sócrates. A través del diálogo de Crito se plantea que el ciudadano vive bajo ciertas leyes y tiene que aceptar y acepta tácitamente esas leyes al estar dentro de esta sociedad. Aunque la ley sea injusta, debe ser respetada y debe ser obedecida. En este caso puntual, la ex fiscal obviamente no la respetó y con eso se pervierten las instituciones públicas y se hace una traición al pacto social. Sobre la democracia como política corrupta, el buen gobernante a partir de las ideas de Platón. Platón, en su obra La República, menciona que la democracia tiene ciertos riesgos, porque dice que sin estándares existirá desorden. La democracia puede generar demagogia cuando los líderes buscan su bien propio. ¿Por qué? Porque un buen gobernante, dice él, que debería ser un filósofo rey, es decir, debería gobernar a través de la sabiduría y la verdad. Aquí puntualmente, la ex fiscal eligió el beneficio propio, el privilegio personal, antes que el beneficio colectivo. Sobre la justicia y la moral en la ética de Nicomano de Aristóteles. Para Aristóteles, la justicia es una virtud completa, vinculada al bien común y de la rectitud de la acción. La ética de Nicomano se desarrolló el concepto de media
a justo medio. Es decir, se sitúa entre el exceso entre un término medio entre el exceso y el defecto. Aquí la ex fiscal manipuló los procesos judiciales, violó el principio principal de equidad y justicia. Sobre el Estado en el contractualismo social, Hobbes, Locke y Rousseau. En el contractualismo, el contrato social analiza las obligaciones mutuas entre el ciudadano y el Estado. Sin embargo, Hobbes permite que a este contrato se le pueda dar el derecho de desobedecer sí, solo si el soberano incumple con sus funciones. Jung Locke redondea la idea, la complementa, diciendo que si el gobierno viola sistemáticamente los derechos, es decir, recibe sobornos, existe nepotismo dentro de otros, los ciudadanos pueden revocarlos. Sobre el deber moral de Kant. Kant fundamenta la ética en la autonomía de la voluntad. Por ello, Kant nos propone que la moralidad se basa en el imperativo categórico de actuar de manera que la máxima acción pueda ser una ley universal. En este punto, la ex fiscal Benavides actúa inmoralmente. Por ello, no solamente debe ser sancionada de manera jurídica, sino que debe ser sancionada de manera moral. Las conclusiones y las propuestas de solución. En este caso de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, existe una compleja relación entre el derecho, la ética, la política y los principios y fundamentos filosóficos. Por ello, tiene que buscarse conseguir una integridad en el poder público que es esencial para la justicia social. Ahora, ¿qué propuestas de solución o qué recomendaciones podríamos dar? Reformar los mecanismos de selección para fiscalizar a los funcionarios, o sea, que los filtros sean mayores aún, establecer un código de ética reforzado que sancione no solamente a los infractores legales, o sea, de manera jurídica, como se mencionó, sino que también sancione actos inmorales que afecten la confianza pública. Ahora, otro punto sería lograr que el STICOP funcione acorde a sus ideales de creación. ¿Qué es el STICOP? El STICOP es la institución donde están los fiscales anticorrupción, porque este grupo fue creado paradójicamente por la exfiscal Patricia Benavides, que buscaba combatir precisamente la corrupción de los funcionarios públicos. Obviamente aquí en el desarrollo del caso, y no solamente ha pasado esto, sino se han visto enredadas también la doctora Barreto, y bueno, el caso es más extenso. Sin embargo, este grupo de fiscales fue creado con ese fin. Entonces, pese a que se ha contaminado actualmente y que no está cumpliendo o no ha cumplido en su momento con esa labor justa la cual fue creado, se debería reorganizar, reformar para que lo cumpla y sea una fuente fiscalizadora de estos funcionarios públicos que tenemos en el país. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.